Muchas gracias, en primer lugar, por invitarme a este seminario. También tengo que agradecer de antemano la confianza que ha puesto en este proyecto educativo el profesor don Ramón López Acar. Y quiero de antemano pedirles disculpas porque yo no soy arquitecta, no pertenezco a este gremio, soy una profesora, tampoco lo soy de geografía, con lo cual me resulta un poco, bueno, fuera de contexto. Por este motivo quería decirles que si hago alguna aseveración que está fuera de sitio o alguna imprecisión en algún concepto, ruego que me disculpen. La comunicación con la que voy a empezar se llama de identidade o cómo decodificar los paisajes heredados a través de los vínculos intergeneracionales. El proyecto educativo del que les voy a hablar es un proyecto educativo que se desenvuelve en un centro de Santiago, cerca de Santiago, y pasamos a comentarlo. Se llama Vedra Medra y ahora iré desglosando todo aquello que considere oportuno. El CPI de Vedra, en el que yo doy clase, está situado a 15 kilómetros de Santiago de Compostela, en una zona rural, la comarca do Ulla. Escolarizamos a 383 niños, somos 43 profesores y yo soy profesora de lengua galega, como les decía, desde hace 4 años con destino definitivo en ese centro y coordino el equipo de dinamización da lingua galega. Y este proyecto, Vedra Medra, en Vedra es el nombre del ayuntamiento en el que está ubicado el centro, también de la parroquia, y Medra podríamos traducirlo para la gente que no es gallega como Vedra crece de frente a su patrimonio y a partir de sus raíces. Este proyecto, como les indicaba, nace en el Departamento de Dinamización Lingüística y dentro de una línea de intervención en la que se incorpora el patrimonio local a la enseñanza obligatoria. Nosotros escolarizamos niños de entre 3 y 16 años, yo doy clase de enseñanza secundaria y nace también como un modo de fortalecer el aprendizaje y de conseguir un mayor compromiso entre la escuela y la comunidad. Nuestro objetivo es poner en valor los elementos tanto culturales como materiales del paisaje de este territorio rural, con el fin de dar a conocer el valor patrimonial que esconden sus topónimos. La toponimia, los nombres del lugar, bueno, evidentemente forman parte del patrimonio cultural intangible y que la toponimia es un bien material colectivo y también un gran libro abierto en el que podemos ir leyendo la traducción a palabras de todas las observaciones que los nativos fueron viendo, fueron escuchando, fueron sintiendo en cada una de las etapas y culturas que se fueron diseñando a través de los siglos. También se puede decir que la toponimia es la huella en la lengua de los procesos de apropiación social del espacio y se llega a decir que son valiosos testimonios de la historia y de los modos de vida pasados o actuales. Facilita también el camino para acceder a datos endógenos sobre el paisaje generados por los habitantes pasados y presentes. Y nuestro proyecto, Vedra Medra, dispone, por tanto, para reconstruir y para revalorizar ese paisaje heredado de aproximadamente 3.000 nombres propios. 3.000 nombres propios, nombres tradicionales del lugar, que incluyen tanto entidades de población como microtoponimia, y tengo que recordarles que en Galicia, aún teniendo el 6% de la superficie del Estado, nosotros tenemos en correspondencia el 42% de las entidades de población de España y que es un patrimonio importantísimo con el que nosotros empezamos, por tanto, este proyecto. Como el contingente onomástico era enorme, porque se trata de trabajar con miles de nombres, lo que pusimos fue en relación este patrimonio onomástico con espacios comunitarios de trabajo y diversión y con bienes que forman parte del patrimonio etnológico. Consideramos también no solo los nombres del lugar fueron el principio, pero seguimos considerando el contexto y la diversidad patrimonial local, natural, cultural tangible mueble e inmueble y cultural intangible. Por lo tanto, a lo largo de mi exposición
se hablará de útiles tradicionales, se hablará de fotos antiguas, de grabaciones, de monumentos o conjuntos arquitectónicos, también de sitios arqueológicos, pero también de tradiciones, de leyendas, de música, de tradición oral. En fin, lo que queremos es que el alumnado encuentre algo propio, algo suyo, en uno o en más patrimonios. Trabajamos dentro y fuera del aula y las salidas didácticas al entorno son un eje fundamental en lo que es el desarrollo del proyecto. Implicamos a la comunidad con el centro educativo para construir un conocimiento compartido y para llevarlo a cabo son dos los actores que entran en juego. Primero, en primer lugar, el alumnado y, en segundo lugar, los abuelos, parientes y vecinos de más edad. Los mayores son los que mantienen viva la cadena de la transmisión de la cultura por vía oral y nuestro proyecto los incorpora en las dinámicas escolares, habilitando espacios para que sus conocimientos y experiencias entren en la enseñanza, favoreciendo así la creación de vínculos. En Galicia, a pesar del acusado proceso de destrucción del tejido social que estamos viviendo, seguimos conservando en el ámbito rural, que es donde nosotros nos encontramos, un importante contingente de conocimientos tradicionales. Pero aún así detectamos problemas en el sistema de transmisión del conocimiento y la experiencia, y además nos encontramos no tanto a lo mejor con el desinterés de los niños, de los más jóvenes, por un conocimiento que les parece anacrónico y cuyo soporte no puede competir con los que ofrece el mundo actual, ni tiene fácil acomodo en las nuevas relaciones sociales. No sé si desinterés, pero quizá una falta de interés expresa. Abro agora un apartado que llamé de identidade, preservando memoria, construyendo identidad, porque nosotros apostamos por preservar esa memoria, por ir construyendo la identidad con ellos al lado y de la mano de esta gente que nos ayuda. Aprovecho para comentar ese título de identidade, en el que, aprovechando una segmentación que hago de la palabra gallega, se puede ver identidade, idade, es decir, edad, identidad. ¿Y qué papel le reservamos a toda esta gente que colabora con nosotros activamente en el proyecto? Bien, apostamos por integrarlos, como les decía antes, y el papel que les reservamos es muy variado. Por ejemplo, en las salidas didácticas actúan como guías. Esta persona que tienen ahí tiene 83 años, 84 años y es un guía magnífico en todo el contorno de visita por el río Ulla. Aparte tiene una casa, como una casa museo con todo lo ligado a la pesca tradicional del salmón en este río. También aprovechamos las figuras de mujeres como Esperanza Lema, que es una pintora reconocida en el pueblo y que nos lleva a su casa que también es una casa museo, y está en contacto, por lo tanto, con los niños. Esta persona que está aquí también actúa como guía en la salida didáctica, se llama Manuel García, y tiene una bodega profesional. Tengo que recordar que nuestro centro está situado en la comarca de Ulla, una de las subzonas de denominación de origen Rías Baixas, por lo tanto, una gran productora de vino. Y nosotros siempre salimos al entorno, salimos tanto a bodega profesional como a bodega artesanal, digamos. También son muchas veces los que dirigen, los que protagonizan las charlas. Esta persona tenía, cuando nos acompañó, ahora ya se ha muerto hace un año, pero tenía 102 años. Este señor fue Luis Ballesteros, pues el gran fotógrafo del Concello de Vedra durante más de 60 años. Entonces, el archivo fotográfico que tiene ahora legado su sobrina es importantísimo y él pues, estuvo con nuestros niños enseñándoles. Esta fue una charla que hicimos para recuperar toda la tradición de Navidad, se llama Cantarelas de Nadal, una especie de villancicos que se iban cantando tradicionalmente por las casas en Nochebuena y Reyes.
y que se veían acompañados esas cancioncillas o esos villancicos por los charrascos, que eran esta especie de instrumento, más por las requintas, que era un tipo de flauta. Son colaboradores también necesarios, nuestros mayores, en talleres. Habitualmente fuera de horario escolar hacemos talleres con los niños. Este fue uno que llevamos a cabo este año entre el mes de octubre y el mes de febrero, y que trató de recuperar para la escuela la tradición del carnaval. Hay una tradición muy antigua de carnaval, que se conserva únicamente en 3 parroquias de las 12 que componen el ayuntamiento, y entonces lo que hicimos fue recuperar para la escuela la tradición, se llama de los Generais da Ulla, es un enfrentamiento entre 2 ejércitos, invasor e invadido, con un combate dialéctico importante, unas figuras de relevancia, figuras militares, figuras complementarias, y aparte van a caballo. Quiero decir que es un carnaval muy tradicional que necesitábamos introducir o por lo menos recuperar o tratar de recuperar desde la escuela. En este caso tuvieron una parte muy activa la gente mayor como testimonios vivos de esa, como testigos vivos de esa tradición, porque ellos estaban trabajando al mismo, o estaban acompañando a 45 niños unas determinadas tardes a las semanas para transmitirles sus vivencias, para traerles indumentaria tradicional, sus fotografías y sus saberes, y estaban al mismo tiempo en la clase que los que eran relatores, que justamente era la generación de los padres de los niños e hijos suyos. Por lo tanto, colaboradores necesarios en estos talleres. Bien, decía que hacíamos talleres también audiovisuales por la tarde, y muchas veces quienes son protagonistas de esos talleres son los propios niños con los abuelos. En este caso están Iria y su abuelo Casimiro, pues contando cómo era la fiesta patronal de Santa Eulalia de Vedra, la parroquia en la que está ubicada el centro, y una tradición muy específica que no se conoce en otras parroquias, que es la quema del monifate final. A festa dos Dolores é moi importante en Vedra, como en Argentina incluso teñen unha réplica da Santa dos Dolores e fan unha festa o mismo día que a facemos nós aquí. A xente ven a esta festa porque é unha das máis tradicionales da parroquia de Vedra, a principal, por supuesto, da parroquia de Vedra, e aparte disso a xente ven e ofrécese a Santa, despois escoitar músicas, escoitar orquestas. Bueno, quería pasar, me disculpan si tenemos tiempo al final, aparte de esos protagonistas, de esos papeles primarios que tienen ellos en esas grabaciones que hacen los niños, también nos ayuda muchas veces a complementar o a desarrollar jornadas divulgativas. Esta, por ejemplo, que hicimos en 2 sesiones, se llamó Vestindo Patrimonio Vedrés, y eran unas jornadas en las que se explicaba todo el proceso de cultivo y transformación del lino. Entonces, hicimos varias cosas: exposición fotográfica, mesas de experiencias, las propias personas mayores aportaron sus útiles y explicaron a los niños, exposición de fotografía, indumentaria y demás. Bueno, las mesas de experiencias también las consideramos de gran importancia para el intercambio de saberes, y estas jornadas tuvieron entonces varias partes en las que en un mismo espacio teníamos pues exposición fotográfica, exposición de útiles tradicionales, mesas de experiencias al otro lado, música con una agrupación local de pandereteiras también, y la siguiente sesión se complementó, sería esa primera parte justamente para la gente de Vedra, y la segunda parte se complementó con la participación de una asociación cultural de un pueblo vecino que llevaba trabajando este ámbito, bueno, pues durante más de 25 años, y que les aportó bueno, el complemento necesario, es decir, una gran exposición de indumentaria, un proceso de transformación detallado, etcétera.
Este año hemos incorporado otra faceta que es la de investigación de campo y hemos participado en un programa de la USC, de la Universidad de Santiago de Compostela, que se llama Lingua, Patrimonio e Coñecemento Tradicional. En realidad se trata de recoger el léxico relacionado con la cultura tradicional con riesgo de pérdida por desuso y pautamos dos fases en el trabajo. Una primera es un trabajo de campo con unos cuadernillos ya diseñados por el propio programa y que nosotros llevamos a cabo en las distintas aldeas con los niños. Y después bueno, aquí es un ejemplo de ese trabajo. Entonces, volvemos a tener problemas. Habría una primera parte en la que nosotros vamos a las aldeas para grabar y hacer trabajo de campo. Hay una segunda complementaria en que los propios informantes llegan a nuestra aula y los niños trabajan con ellos. Bueno, quiero decir para finalizar que nuestro proyecto abre un diálogo con la cultura circundante, lo abre con todo el propósito del mundo. La comunidad empieza a aparecer y se convierte en una fuente de recursos de aprendizaje para la escuela y en una ayuda a la hora de decodificar paisajes heredados. Esto es posible gracias a la colaboración de la gente que está al lado nuestro, padres, pero sobre todo abuelos y gente mayor. Nosotros no concebimos un patrimonio sin gente, gente que tiene nombres y apellidos y lugar donde viven, evidentemente, y quería finalmente que ustedes, bueno, sería muy largo de recordar esas 24 personas que colaboran prácticamente a diario con nosotros, pero quería que le pusieran por lo menos rostro a esta gente. Cantar y de rir, de ser mujer alegre, de mandar la tristeza.